Bien, pues ya hemos hecho dos lecturas, amados hermanos. Cuando leí Génesis capítulo 17, bueno, hemos pasado yo creo que muchas veces por ahí, ¿no? Por Génesis, pero ese versículo me impactó, cuando le dice a Abraham estas palabras: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Y en este mensaje, el título que le he puesto es Imperfectos. Y en este día vamos a meditar aquí en esta palabra que podemos encontrar aquí en Génesis 17, y que pues sí, efectivamente éramos imperfectos, pero en Cristo hemos sido limpiados, purificados y preparados para la perfección. Estamos en ese proceso, definitivamente. Estamos todos en este proceso. Y pues déjenme decirles que en este proceso cada uno de nosotros vivimos en una lucha constante entre el bien y el mal. Estaba leyendo lo que dice aquí el editorial, en la parte de atrás dice evaluarte la conciencia. Y una de las cosas que quiero recalcar aquí es esta parte, ¿no? De la conciencia que nos permite pues discernir entre el bien y el mal, como sucede con Adán y Eva cuando pues toman de ese fruto prohibido. Entonces dice aquí el hombre adquirió entonces pues esa facultad de poder decidir, pero la mayoría de las veces, como dice Pablo, nos seducimos por lo malo. Entonces, todas esas cosas nos vuelven imperfectos delante de Dios, nos hacen imperfectos. El pecado del cual habla ahí en Gálatas, en el capítulo 5, y empieza a hablar muchas cosas que no debemos de vivir ni de hacer, porque estamos viviendo bajo la carne. Y bueno, pues debemos de tratar de sostenernos de eso. Vivimos en una lucha constante entre la perfección y la imperfección. Nos damos cuenta de que sin Cristo somos imperfectos a todo momento. Y somos imperfectos en la forma en la que hablamos o exhortamos a nuestros hijos, a veces irritados, a veces con coraje, tal vez, a veces molestos, y todo eso de alguna manera nos hace ver que somos imperfectos. Somos imperfectos, dice Spurgeon, en cada respiro que brota de nosotros. Somos imperfectos. Y en cada palabra o en cada mirada del ojo se nota esa imperfección en nosotros. O al hablar o al comunicarnos con nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos en la carne, y nos damos cuenta de eso. Nuestro diario vivir está lleno de acciones que ponen en evidencia esa imperfección, lo imperfecto que somos, porque desde Adán y Eva venimos cargando con esa carga de pecado, vivimos las consecuencias. Y pues nuestra naturaleza, como dice Pablo, es de continuo el mal. En Romanos capítulo 7, versículo 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso exactamente hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley en mi cuerpo, que el mal está en mí. Definitivamente. Alguien decía a su nieto, dentro de nosotros, le decía un anciano a su nieto: de nosotros hay dos perros, un perro blanco y un perro negro. Dice, y están en una lucha constante entre ellos dos. Y le dice el niño al abuelo: abuelo, ¿y cuál va a ganar? ¿Cuál va a ganar? Dice, el que alimentes más. Entonces, si tú alimentas más una inclinación hacia lo malo, estás alimentando al perro negro. Si alimentas más hacia este lado, hacia el espíritu, pues va a ganar el perro blanco. Entonces, es lo que le decía este hombre a su nieto.
Y esa es la realidad de nosotros, que como la declara ahí en Romanos capítulo 7 el apóstol. Ante estas circunstancias, aquí en este mismo capítulo, Pablo se aflige y pregunta: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta está en Cristo Jesús. Ahí en ese mismo capítulo dice: gloria, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. A través de Él podemos ir hacia la perfección. Sed perfectos. Aquí en en Éxodo, déjenme acordar, vamos a buscarlo. Parece que es Éxodo capítulo 28. En Éxodo capítulo 28, dice el versículo 36. Léalo conmigo. Éxodo 28, 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad de Jehová. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que vivir, buscar la santidad. Es posible, la santidad es posible. Entonces, Pablo nos exhorta a que andemos en santidad, a que andemos en perfección. Y aquí en Efesios capítulo 4, versículo 1, nos dice: yo pues preso en el Señor os ruego, les suplico, que anden ahí como es digno de nuestra vocación. Nosotros tenemos una vocación, ¿sí? Somos cristianos y como tal debemos de vivir. Pablo nos exhorta a vivir la vida cristiana con vocación, dice aquí este versículo. Y si somos imperfectos, no tiene por qué ser así ahora que estamos en Cristo. Antes, sin Cristo, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos, como en un mensaje que alguna vez di, no aquí en esta iglesia, pero estamos ciegos, sordos y mudos. Así estábamos sin Cristo. Andábamos en la oscuridad, andábamos en tinieblas, vivíamos en la oscuridad, vivíamos huyendo de Dios. Pero ahora Dios nos da vida en Cristo y hemos venido, como dice la Escritura, de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos bajo el enojo de Dios, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, pero ahora somos receptáculo de la misericordia, de la gracia y la salvación de Dios. Éramos seguidores de las corrientes de este mundo. Ya no tiene que ser así. La vida cristiana debe ser una vida nueva, una vida renovada. Las cosas viejas pasaron. Somos seguidores de Cristo ahora. Somos seguidores de la verdad y tenemos una vocación como tal, como dice este versículo 1 de Efesios 4. Y éramos esclavos del diablo, ahora somos libres en Cristo. Vivíamos obedeciendo a la concupiscencia, obedeciendo a la carne. Pero ahora somos libres en Cristo para amar y para servir, porque el Hijo del Hombre no vino sino para servir y para dar su vida por nosotros y en rescate por muchos. Seguíamos nuestros malos deseos y pensamientos y ahora seguimos la perfección en Cristo. Por eso Dios le dice a Abraham y a nosotros hoy: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Esa es la invitación, sé perfecto. Y si se lo dice es porque es posible. O sea, Él se lo dice ahí en ese capítulo 17. ¿Y qué dice Colosenses 1:28? En Colosenses 1:28 está diciendo ahí una de la palabra: a quien anunciamos, está refiriendo a Cristo, amonestando ¿a quién? A todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es nuestro destino final, presentarnos perfectos delante de Dios, porque como decíamos, sin santidad nadie verá al Señor. La lucha de Pablo es esa, en base a la exhortación, a la obediencia a la palabra, presentar perfectos, no en Él, sino en Cristo Jesús a todo hombre. Dice ahí Colosenses 1:29. Para eso trabajaba, lo dice el versículo. Pablo habla también a los efesios acerca de esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. Ahí en Efesios 4:13. Todos nosotros estamos en ese camino de la perfección y tenemos pues que experimentar la fe, la paz, la paciencia, la quietud, la justicia que solamente podemos encontrar en Jesús. Todos esos ese hermoso fruto de Gálatas capítulo 5 versículo 22 que usted conoce muy bien, más el fruto, no dice los frutos, más el fruto del Espíritu es amor. Debemos experimentar todo eso buscando la perfección, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esa es la vida que se nos está pidiendo, imperfectos, pero al venir Cristo a nuestras vidas, estamos en un proceso distinto. Estamos en un proceso de destrucción, imperfectos, destruyéndonos, autodestruyéndonos a nosotros mismos, pero ya no más, ya no es así. En Cristo hemos sido llamados a santidad y a perfección. Los cristianos debemos de vivir una vida notablemente diferente a los que no lo son. Y a veces damos malos testimonios, que no debe de ser así. En otro tiempo éramos tinieblas, dice Efesios 5, el versículo 8. Mas ahora somos luz en el Señor. Entonces dice Pablo, andemos como hijos de luz. Aquí en este mismo capítulo, en este mismo libro de Efesios, ahí un poquito más adelante que de lo que ya leímos Efesios 4, pero ahí, acompáñenme a leer ahí el versículo 8. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo, que éramos, así era nuestra vida, ¿no? Andábamos sin Dios y haciendo cosas que no eran correctas. Andábamos en las tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz. Que así andemos, mis amados. Pero ¿cómo podemos saber si estamos en ese proceso de la perfección? ¿Cómo sabemos si vamos hacia adelante o estamos regresando como los cangrejos y en lugar de ir para adelante vamos para atrás? No tiene que ser así. Aquí las escrituras, en este capítulo 4 de Efesios, nos dan 10 pautas, muy rápido porque ya en una clase de homilítica nos decían, hermanos, no se esfuercen por dar 3 puntos, con un punto que lo den bien, está bien, 2, 3, pero no den más. Aquí, por eso no me quiero entretener mucho, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí yo encuentro 10 puntos en este capítulo 4 de Efesios al principio. Lo primero que dice es, y para como calibrarnos y como para decir, bueno, estaré yo en el camino de la perfección o ya perdí la vocación. Lo primero que te dice es andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La vida cristiana es una vocación. ¿Cómo estás llevando tu vocación?
El que es soldado, Pablo ahí en Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, compara la vida cristiana con un soldado, ¿con qué más? Con un atleta, ¿con qué más? Y con un labrador. ¿Sí? ¿Se recuerda ahí? En 2 de Timoteo capítulo 2, del 1 al 17. Y entonces, ¿cómo es un soldado? Uno se pregunta, ¿cómo es un soldado? ¿Cómo es un atleta? ¿Cómo es un labrador? Yo creo que alguien comentaba de un jugador de béisbol, excelente jugador de béisbol, bateador, y que un día lo celebraron en su casa en Puerto Rico. Bueno, su éxito está en Estados Unidos, pero él vivía en Puerto Rico. Llegó a su casa a Puerto Rico y lo estaba esperando mucha gente para celebrar que era campeón de bateo. No me acuerdo ahorita el nombre, ahorita voy a tratar el nombre. Entonces, cuando él llega a la fiesta, pues está muy contento con todos, en la fiesta, en el pastel y todo, pero de repente se sale de la fiesta a un patio trasero que tiene, y un amigo de él va y lo sigue a ver hacia dónde se fue, y cuando lo encuentra, había tomado el bat, prendido la máquina para lanzar las bolas, y estaba bateando, y le dice, oye, es un acto aquí de gratitud, de celebración y todo, y tú te sales a batear. Dice, lo que pasa es que yo bateo todos los días 500 bats, 500, con la máquina, 500. Dice, ¿por qué crees que soy yo el campeón de bateo? Por eso, porque practico. Nosotros pensemos en nuestra vocación. ¿Por qué cree que yo soy campeón de la fe? No sé, que pudiéramos decir eso, ¿verdad? Campeón de la fe, campeón del ayuno. Qué hermoso sería que pudiéramos decir así. Campeón en los esgrimas bíblicos. ¿Por qué crees que yo soy campeón en los esgrimas bíblicos? Y dicen una cita que nadie se sabe ni sabe dónde está Oseas, pero yo sí sé. Y yo sí sé dónde está Mateo, dónde está Lucas y dónde está Tito. ¿Dónde? Apías. ¿Y dónde está Judí? No, ese no está, ¿verdad? Entonces, que seamos campeones, que en nuestra vocación, que seamos unos campeones como este hombre. Y había otro también igual, que encestaba y era un buen encestador, pero por eso, pensando en este ejemplo que pone Pablo del atleta, ¿cómo es un atleta? Un atleta es diligente, es esforzado, es dedicado, es apasionado por lo que está haciendo, igual el soldado también, está apasionado por su nación. Yo ahorita de lo de Ucrania, a mí me asombraba que mucha gente que vivía en diferentes partes del mundo dijeron, yo soy atleta o yo soy esto, yo soy aquello, pero yo voy a ir a defender mi país. Y se fueron a enrolarse en el ejército para proteger a Ucrania. Entonces, un atleta tiene vocación, tiene disciplina, tiene diligencia, tiene valor, tiene dedicación, sigue las reglas, tiene un trabajo arduo. Por eso menciona aquí Pablo, o sea, que andes como es digno. Número 2, con toda humildad y mansedumbre. Un hombre o mujer que está en el camino de la perfección, anda en humildad, anda en mansedumbre. ¿Sí? Yo dije, pensé, bueno, ¿y cuál es el antónimo de la humildad? O sea, la palabra opuesta es la soberbia, es la rebeldía. Si tú estás en rebeldía y hermano, usted está en pecado y anda con la esposa de otro hermano de acá, no, yo estoy bien. El que está mal es el hermano que no cuidó a su esposa.
No, o sea, estás mal, como quiera que lo veas, estás mal. Entonces, tenemos que andar en humildad y en mansedumbre. Números 12:3 nos habla acerca de Moisés. ¿Qué dice ahí en Números 12:3? Acerca de cómo era Moisés. Y el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios nos diga, mi hija ya que se congrega en Santísima Trinidad, o mi hijo es bien manso. No menso, ¿verdad? Sino manso. Que seamos mansos. Que seamos humildes. Y bueno, pensamos en eso. Número 3, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Bueno, nada más para no dejarlo, porque hablamos de Moisés y también en el mensaje anterior, estaba yo hablando del ayuno y hablaba de que Moisés hizo un ayuno de 40 días y ya no mencioné a Jesús, que es nuestro principal ejemplo. Pero aquí también en Jesús, en Mateo 29, nos habla de que Jesús era manso y humilde de corazón. Número 3, uno de los mayores problemas de la iglesia es que somos impacientes y que tenemos un carácter cada uno de nosotros. Y a pesar de los años no hemos aprendido a vivir en comunidad. Dice el versículo 3, aquí sí, la escritura misma, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándonos los unos a los otros. Si queremos buscar la perfección, eso es parte también de lo que demuestra que tú estás caminando ya en eso, que eres un hombre o una mujer que soporta. Hay personas difíciles, sí, hacia adentro y hacia afuera de la iglesia, sí, pero tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros, con paciencia. Y si no lo hacemos, si no lo estamos haciendo, estamos quebrantando la unidad de la iglesia. Y lamentablemente hay en muchas iglesias personas que dicen, no, yo ya no voy porque el hermano fulano, la hermana sutana me hizo tal o cual cosa. Que no sea así, que no tenga por qué ser así. Número 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este punto se parece mucho al anterior y tenemos que aprender a vivir en comunidad, en comunión, guardando la unidad del Espíritu. Cuando hay división en una iglesia por pleitos, por contiendas o por cualquier cosa, pues no hay la unidad del Espíritu en esa iglesia. La misma gente que nos rodea, la colonia, nos dice, no, es que yo no voy a esa iglesia porque hay peleas entre ellos y yo no quiero vivir así. Ellos buscan la paz, ¿no? En el vínculo de la paz, pongamos de nuestra parte para mantener la paz en la iglesia. Sí. En cuanto dependa de vosotros, que dice la Escritura, estar en paz con todos los hombres. Número 5, vivir como miembros del mismo cuerpo y un mismo espíritu. La iglesia primitiva vivía de esta manera, como miembros de un mismo cuerpo. ¿Será posible que hoy, en este siglo XXI, podamos vivir de esa manera? Podamos vivir en armonía, podamos vivir en comunión, nos podamos sentar juntos. La primera iglesia que yo atendí, en los 90s, era una iglesia muy característica. Unos hermanos se sentaban de un lado y otros del otro. Y luego viví esa experiencia en otra iglesia por allá por Santa Fe, que igual los Capuletos de este lado y ¿cómo se llaman los otros? Montesco. Los Montescos de un lado y los Capuletos del otro. ¿Saben cómo se resolvió? Por eso les digo yo así. Porque los de acá, el muchacho de acá se enamoró con la muchacha de allá y hubo paz en la iglesia, en las familias. Una familia se sentaba acá, los papás del muchacho, y del otro lado los papás de la muchacha,
Y era una familia grande de este lado, grande del otro lado, pero estaban divididos. Y sucedió que se enamoró, estaban felizmente casados, hay unidad en la iglesia. Y dice acá, vivir como miembros de un mismo cuerpo. ¿Cómo puede ser eso? De que haya división. La iglesia tiene que vivir en unidad. Dice la escritura aquí mismo, un cuerpo, un espíritu. Dice también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tú tienes la salvación, yo tengo la salvación, esa es nuestra esperanza. Tú tienes la eternidad, yo tengo la eternidad, esa es nuestra esperanza. Hay quienes no tienen esa salvación, o hay quienes no tienen esa esperanza, aún diciéndose cristianos. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿verdad? Que no creen en una... Bueno, no vamos a entrar en polémicas, pero hay situaciones en las que pudiera, aún hacia dentro de la iglesia, haber alguna situación de división del cuerpo de Cristo. Número 7, reconociendo que nos une un mismo Señor, dice ahí, en el versículo 5, una misma fe, un mismo bautizo. Y tú tienes un Señor y el Señor es el mismo. La doctrina que la Biblia contiene son muy exactas. ¿Qué nos dice en 2 de Pedro? Búsquelo por favor. Capítulo 1, versículo 20 al 21. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron sin Espíritu Santo. Gracias. Entonces, ¿sabe cómo surgen las divisiones o las malas interpretaciones? Bueno, las doctrinas distintas, diferentes, porque hay una interpretación equivocada. Pero dice aquí claramente que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La interpretación de la Escritura tiene un solo sentido. A veces se da otro sentido con una mala intención. Y a veces quizás, yo lo pienso y lo analizo, no es una mala intención. Y así lo entendieron. Pero ya desde el punto en el que haces otra Biblia y que dices, este es otro evangelio de Jesucristo, bueno, ahí sí hay una mala intención total. O sea, eso que tienen ahí ustedes, un libro de 66 libros, una Biblia de 66 libros, no es la correcta. Vamos a hacer otra. Entonces, tengamos cuidado con eso. Las doctrinas de la Biblia son muy exactas. Pablo nos sigue diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Este no es un libro de fábulas, este es un libro de verdades, verdades que son para nosotros y cada uno. El punto número 8, reconociendo que todos tenemos un mismo Dios y todos tenemos un mismo Padre. Eso es importante, reconocerlo constantemente, recordarlo constantemente en la iglesia. Todos tenemos un mismo Dios, un mismo Padre. Qué bonito que podamos decir eso. Qué bonito que Ruth le pudo decir a su suegra, no me pidas que te deje y me aparte de ti, tu Dios será mi Dios. ¿Sí? Y tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vivieres, viviré, donde tú murieres, yo moriré. Qué bonito. Que así nos digamos uno al otro, tu Dios es mi Dios. Adoramos el mismo Dios. Vivimos
bajo su cobertura. Y aquí Ruth no había conocido a Dios, pero lo conoce a través de su suegra, y vienen muchas desgracias en las que Ruth podría haber dicho: yo no quiero nada de tu Dios. Mira, muere mi esposo, muere mi cuñado, muere mi suegro, y ahora nos estamos muriendo de hambre acá. Y cuando Noemí le dice: yo me voy a ir porque Dios ha visitado nuestro pueblo y nos fuimos y nos vamos a ir para allá, ustedes vayan y hagan su vida. Y aquella muchacha se va, pero Ruth no la deja y pronuncia estas bellas palabras: el Dios que tú adoras es el mismo al que yo adoro, el Dios y Padre. El Dios al que tú das los diezmos es el mismo Dios al que yo doy los diezmos. El Dios al que tú sirves es el mismo Dios al que yo sirvo. Y consideremos esto: tú y yo tenemos el mismo Dios y el mismo Padre, y eso nos hace parte de la misma familia. Tenemos el mismo Padre y eso nos hace parte de la misma familia. Número 9, dice ahí en el versículo 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Y dice el 8 que dio dones a los hombres. Él se fue, Él prometió a su Espíritu Santo al irse, Consolador. Dice: no se vayan, quédense en Jerusalén para que reciban dones. Y ellos reciben dones. Hemos leído acá, en esta misma escritura, el versículo 11, que a unos Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¡Qué privilegio! Todos, nadie puede decir que no tiene un don. Tenemos pues que entender que todos tenemos un don. Cada creyente le ha sido dado un don. Algunos tal vez más. Yo conozco un pastor que me impresiona porque tiene muchos dones. Toca instrumentos, predica, es muy bueno. Pero no nos comparemos tampoco. No nos comparemos. Pero hay algo importante que tenemos que hacer, y eso lo menciona el punto número 10. Dice acá, dice: a cada uno les fue dado conforme a medida del don de Cristo. Dice: y Él mismo constituyó a unos con ciertos dones. Pero el 12, termino con este punto, que 10 pautas para saber si estoy en ese camino de la perfección. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo, mi amado hermano, mi amada hermana, tiene que ser alimentado. El mensaje tiene que anunciarse. Él nos ha dado a cada uno de nosotros dones, y tú no puedes guardar tu don. Si tú estás caminando hacia la perfección, hacia la obediencia, hacia la disciplina, hacia la vocación que Dios te ha dado, tienes que estar aplicando tus dones, tu don o tus dones, los que el Señor te haya dado, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tú eres parte de este cuerpo, tú eres miembro de este cuerpo y estás para perfeccionar a los demás, para pulir a los demás. En Proverbios dice: hierro con hierro se aguza. O sea, nosotros tenemos que aprender a limarnos, a lijarnos unos a otros las asperezas. Entonces, y el propósito es uno. Dice el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, Efesios 4:13,
y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a ese punto, a un varón perfecto. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es posible, solamente hagámoslo y vivamos en esa experiencia. Estas son, pues, de señales de que estamos caminando hacia la perfección. Un cristiano maduro está ejerciendo sus dones. Todos estamos en un proceso, y en el proceso, unos apenas están comenzando el proceso, otros nos llevan ventaja, pero todos tenemos que ir hacia allá, hacia la perfección y usando nuestros dones en el servicio. Si tú aún no sabes cuál es tu don, pídele a Dios que te lo muestre, que pudiera ser que no sepas. Y una vez que sepas cuál es, utilízalo, sirve en la iglesia para la edificación de los santos, para la perfección de los santos. Así que una pregunta retórica finalmente es: ¿estoy sirviendo? ¿Estoy usando mis dones? ¿Estoy caminando hacia la perfección? Pensemos en esto y la imperfección que quede en el pasado. El título que le puse a este mensaje, la imperfección que quede allá. Nosotros caminemos hacia la perfección. Te invito a que oremos y que le pidamos a Dios una reacción a este mensaje. Señor, aquí estamos delante de tu presencia tal como somos, Padre. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestros deseos más íntimos, tú conoces los deseos de nuestro corazón. Y queremos pedirte, oh Dios y Padre, que esos deseos de nuestro corazón sea tu palabra, sea vivir en obediencia, sea caminar contigo como caminó Enoc, Padre, y que vayamos hacia la perfección. Ayúdanos, oh Dios y Padre nuestro, ayúdanos a ser hombres fieles en la oración, hombres fieles en la búsqueda de tu presencia y de tu voluntad en nuestras vidas. ¿Y dónde vamos a encontrar tu voluntad? En las Escrituras. Ser fieles lectores, Señor, de tu palabra, que nada nos atraiga más que ella. Señor, hay muchos afanes que nos pueden distraer, pero que continuemos sabiendo de tu carácter, sabiendo de tu voluntad para nuestras vidas. Oh Dios, en Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.